Todos nos hemos sentido débiles, todos hemos sentido esa presión en el corazón, ese sentido de querer huir, ese profundo pesar y sentirte que no puedes, que no tienes, que no llegas, que la capacidad te deja nulo o que tienes sencillamente una falta de capacidad y una gran debilidad. Si eres como yo o has pasado por esto, empecemos. Qué tremendo entender nuestro rol en el mundo, qué difícil es muchas veces ubicarnos, creo yo. Si hay algo que te puedo decir, empezando esta palabra, es que vamos a entrar en un proceso de autoconocimiento, de un proceso de ir hacia adelante y decir, ¿de verdad soy tan débil? ¿O es tan malo ser tan débil? ¿O sentirme débil está tan mal? Porque yo no creo que nadie que se haya sentido débil a priori o a primer impacto pueda decir, ah, no, yo estoy bien así como me siento, yo estoy chévere, yo no pasa nada, Elier. Creo que no, creo que perfectamente, porque yo me he sentido y me he parado en las noches y me he parado en mi trabajo y en lo que estoy haciendo y me he sentido profundamente y me he hecho esta pregunta y ¿será que soy tan débil? ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué no puedo de repente tener una mayor fortaleza mental? ¿Por qué no puedo callar ciertos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Y sé muy bien, y he estado investigando este tema, porque Dios tiene las respuestas. Y vamos a entrar rápidamente en una historia. Hace mucho tiempo en el antiguo Japón existió un gran guerrero samurái que llegó a ser muy famoso por ser prácticamente invencible. Mantuvo esta condición por muchos años, inclusive después de haber enfrentado a varios guerreros fanfarrones que solo viajaban para buscarlo, para derrotarlo, para poder hacerse un nombre a través de lo que había hecho este guerrero. Y llegó en ese tiempo a pelear muchas batallas, pero él seguía con el título de ser un guerrero invencible. Un día llega a su morada un guerrero llamado, escuche bien, Toshiro Satsuma. Él no tenía intención de pelear, él no estaba buscando pelea, al contrario, él buscaba enseñanza y sabiduría. El guerrero invencible lo recibió con gusto en su hogar. Le presentó a su familia, ya que era la primera vez que podía compartir sus secretos con otros samuráis, ya que era la primera vez que le habían pedido que les enseñara. El guerrero invencible lo recibió con gusto en ese tiempo y durante varios meses compartieron juntos las meditaciones al alba, las prácticas de la mañana y las prácticas al atardecer. Con el pasar del tiempo y gracias a una detallada observación durante las prácticas, mire bien, este chico, Toshiro Satsuma, se dio cuenta de algo, que el punto débil de su maestro era su costado derecho bajo las costillas. Este joven se dio cuenta de tanto ver, de tanto querer aprender, de tanto querer buscar sabiduría de su maestro, se dio cuenta de que el maestro, ese hombre invencible que había peleado con tantos guerreros, era débil, tenía una debilidad. El que dejaba vulnerable ese costado, lo dejaba vulnerable por unos segundos durante las batallas. Con espada, al día siguiente, durante la práctica de la tarde, Toshiro se acercó a su maestro y le dijo: disculpe, maestro, me he dado cuenta que dejas tu guardia vulnerable durante unos segundos en tu costado derecho bajo las costillas. Podría decir que es tu única debilidad. Mira lo tremendo, podría decir que es tu única debilidad, pero aún así podría ser mortal en el combate. Este joven, muy inocentemente, muy humildemente, llegó y le dice: hey, hay una debilidad aquí que me he percatado que podía costarte la vida. El maestro respondió: querido Toshiro, es bueno que lo hayas notado, porque eso me dice que ya estás preparado para lo que viene. Gracias por recordármelo. Ha sido mi debilidad desde que inicié el camino del samurái. Te pido por favor un último combate de práctica antes de la cena.
Qué tremendo que muchas veces el ojo humano se enfoca o tiende a enfocarse a lo malo, a lo que de repente te resta. Este chico que estaba buscando sabiduría no lo vio de repente en un mal sentido, pero sí se enfocó en recordarle al maestro no todo lo bueno que podía hacer, sino lo malo o la debilidad, no todas las fortalezas, sino la debilidad que tenía. Qué tremendo que muchas veces cuando nos paramos al espejo y en medio de pensamientos contrarios, en pensamientos quizás oscuros o tristes, lo primero que nos vemos y nos decimos son nuestras debilidades. No nos decimos nuestras fortalezas, no nos decimos, hey, mira lo que has hecho, mira lo bueno que has hecho, o mira lo que le ha hecho que le agrada a Dios, sino que nos enfocamos en aquello que sencillamente hemos fallado o que podemos fallar. Y así hacemos con nuestro alrededor. Señalamos siempre aquello que los hace débiles a las personas que están a nuestro alrededor, porque muchas veces aceptarle las fortalezas a las personas puede hacer sentirme o hacerte sentir que quizás esa persona está por encima de ti. Quizás por esa persona está mejor ubicada, o quizás esa persona es mejor que tú. Y nadie quiere, de verdad que sí. Yo vi un mensaje que de verdad que está un proverbio chino que dice que solamente nuestros padres son aquellos que buscan 100% que seamos mejor que ellos. Solamente nuestros padres, y algunos padres, porque habrá unos padres que no lo harán, pero los padres que uno llamaría buenos, o lo que uno entendería como un buen padre, es aquel que quiere que su hijo sea mejor que él, que le vaya mejor, que llegue más lejos, que busque alcanzar metas más grandes, que case a la ballena más grande. O sea, ¿me entiendes? Que busque alcanzar un reto más grande. Hay un filósofo, psicólogo, psicoanalista que se llama Francisco del Cueto, que dice lo siguiente: cuando hablamos de fortalezas estamos hablando sobre aquello que nos hace brillar y nos proporciona las herramientas necesarias para mejorar cada día. Podríamos asegurar que las fortalezas personales son la cara contraria de las debilidades de una persona. No todas las personas destacan en lo mismo. Quizás tú destacas en algo a lo que otra persona para nada, y a la inversa. Pero otra parte, cuando hablamos sobre las debilidades de una persona, hacemos referencia a aquellos aspectos en los que fallamos o no destacamos. Simplemente o no nos esforzamos o no es lo nuestro. Es algo increíble porque me llama la atención esta definición, porque él dice que es en aquello que fallamos o no destacamos, o simplemente no nos esforzamos o no es lo nuestro. O sea, es increíble porque no solamente todo el mundo ve una debilidad como alguna falla o en algo que no destaca, que solamente es uno más de la media o un poquito menos de la media, pero también entender que muchas debilidades vienen por no esforzarse o porque sencillamente no nos importa. Hay cosas que sencillamente que el ser humano no le importa mejorar. Y ahí es cuando entendemos lo que dice, vamos rápidamente a la palabra que dice Filipenses 4, PDT, la versión que yo te voy a leer, 4:4, que usa unos versículos que muchos hemos escuchado, pero el Señor quiere adentrarte en algo en esta noche de domingo. Porque entender tus fortalezas y entender nuestras debilidades y entender para qué somos buenos y en qué estamos prestando atención y aquello que estamos descuidando puede ser de vida o de muerte. Una persona que tiene un pensamiento negativo, un pensamiento que lo lleva a decir, es que ¿por qué soy tan débil? ¿Por qué no puedo ser mejor? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué se le da al otro? ¿Por qué, Señor? Y puede llevar a tomar una decisión desafortunada. Y puede sencillamente también llevar a tomar decisiones que lo ayuden a alcanzar, a buscar más de Dios, a buscar más del Espíritu Santo y buscar en la palabra una respuesta transformadora para su situación. Yo creo que, y estoy convencido de que Dios tiene la solución para todas las situaciones que estamos viviendo. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos en el lugar correcto. Pero muchas veces son aquellos pensamientos contrarios, aquellos pensamientos derrotistas,
aquellos pensamientos que nos alejan de lo que Dios quiere realmente para nosotros, que es que vivamos en Él y para Él. Mira lo que dice Filipenses 4:4, dice, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, dice el autor, que es el apóstol Pablo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupe por nada, más bien pídele al Señor lo que necesita y agradézcale siempre. El ser humano es un manojo de preocupaciones. Es algo que nos define. Y quizás tú puedes estar en diferentes partes del mundo y vas a entender que la preocupación es un sentimiento que toca cualquier corazón. No importa si estás en lo más alto de financieramente hablando o estás en los más bajos. Las preocupaciones seguramente serán distintas. Uno estará preocupándose porque no tiene para comer y otro estará preocupándose para hacer un negocio. Pero la preocupación está ahí, define al hombre. Entonces hablarle al ser humano de que no se preocupe por nada es ir contra la naturaleza humana y empezar a habitar en la naturaleza divina que está en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es algo sobrenatural. Preocuparnos por nada es casi imposible, pero en Cristo hay una posibilidad. En Cristo sí hay posibilidad. Entonces, mira lo dice, más bien pida al Señor lo que necesita y agradézcanle siempre. Entonces, para entender que la preocupación que estamos teniendo muchas veces es por nuestra falta de fe, es porque no estamos teniendo una certeza de que Jesús está con nosotros, pero más aún en este pacto nuevo es que nosotros estamos en Él, es que nosotros tenemos cabida en Cristo, y como tenemos cabida en Cristo, estamos en Cristo, es que somos coherederos de su gracia, somos partícipes de su gloria y no estamos solos. No estás peleando esta batalla solo. Entonces, mire lo que pasa más adelante. Dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Miren lo tremendo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está adelantándose a los tiempos y manifestando que los pensamientos y nuestros sentimientos no nos pueden dominar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es sencillamente engañosa. Es engañosa y muchas veces cuando nos sentimos débiles y poco capaces, estamos viviendo una turbulencia de pensamientos y sentimientos, emociones que sencillamente no están muchas veces sujetas a la realidad. Yo no sé si a ti, pero a mí sí. Me he pasado me he pasado horas pensando en escenarios que quizás son desfavorables para mí y eso me ha creado ansiedad y entonces de repente, wow, ando ansioso y ando esto y otro y no pasa. Entonces, vamos más adelante porque él dice, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces, cuando entendemos de quién somos, a quién pertenecemos, es que queremos empezar a afianzar nuestra fe y nuestra seguridad. Nuestro sistema de creencias cambia cuando entendemos que no le pertenecemos a una estructura humana, no le pertenecemos a una religiosidad, a una religión, que no estamos haciendo un culto más o ejercemos una fe que con una más del montón. O estamos creyendo porque sencillamente somos aquellos de los mentes débiles, como dicen algunos. No, sino que estamos creyendo porque sabemos a quién pertenecemos. Y mire lo que va más allá. El 8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Entonces la primera clave es saber que pertenecemos a Cristo. En medio de la debilidad del día a día, menos de sentirnos débiles, en medio de enfocarnos en aquello que quizás no nos hace destacar, en que algo que no nos hemos esforzado, en algo que sencillamente no se nos da. ¡Hey! Recuerda, perteneces a Cristo.
Controla los pensamientos y los sentimientos porque tú perteneces a Cristo. Y número 2, recuerda esto. La paz de Dios es mejor. Diga, la paz de Dios, su paz lo puede hacer mucho mejor que la mente humana. Y punto número 3, mantén tu mente ocupada en lo bueno que es Cristo. Mira, dice, piensa en lo verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, en algo que tenga alguna virtud. Enfócate en lo bueno. Enfoquémonos en lo bueno. Si hay alguna virtud, enfócate en eso. Mantén la mente ocupada. Fallamos millones de veces y has fallado muchas veces por tener la mente desocupada y enfocada en algo que de repente no tiene provecho. Dice el verso 9, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Y ahora saltamos al 10, dice, estoy muy contento al ver de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no han tenido oportunidad de demostrármelo. No digo esto, dice Pablo, mire esto, no digo esto porque necesito ayuda, pues he aprendido a adaptarme en cualquier situación. Y quiero agarrarte por ahí. Mire, volvemos a la historia del samurái. Este samurái que le dijo a su discípulo Toshiro que se enfrentara en la clase del atardecer. Llegó el atardecer. Recuerden lo que dijo Pablo, me sé adaptar a cualquier situación. Y llega en esa batalla que se prepararon y acordaron sus espadas por el lado sin filo. Y empezaron a utilizar sus mejores movimientos. Los mejores movimientos de Toshiro y los mejores movimientos del maestro estaban en el campo de batalla, en el campo de entrenamiento. Desde el principio, el discípulo trató de atacar a su maestro por el lado del punto débil, su costado derecho, por donde estaba la costilla, siendo repelido cada vez con una defensa y con un contraataque mortal. Lo hizo una y otra vez. Comenzó a meterse en el horizonte el sol, hasta que un momento llegó la oscuridad y el discípulo se dio por vencido. Toshiro se quedó arrodillado en completo silencio, en medio de la oscuridad, inmóvil por el esfuerzo realizado en tan exigente contienda. Apenas tenía fuerzas para sostener su espada y su mente divagaba en un mar de incertidumbre. En ese momento, tratando de explicarse cómo ninguno de sus ataques tuvo éxito, fue en ese instante que su maestro, el samurái invencible, se acercó y se puso a su lado y le dijo, este es el secreto. Para ser invencible, reconoce tus debilidades, acéptalas y úsalos a tu favor. Si las escondes y no trabajes para superarlas, de alguna manera cualquiera podrá usarlas en tu contra. Y en cualquier momento es decisión de cada uno es una decisión en cada uno qué hacer con ella. Y así fue como pasaron los años. Las primaveras cubrieron varias veces las flores y el maestro samurái murió anciano. Sin embargo, continuaron las historias de un guerrero invencible de la comarca de Bushido. Su historia quedó escrita en los libros de todas las regiones de Japón, siendo conocido como Toshiro el Sabio. Para poder alcanzar las metas en la vida, lo primero que se debe hacer es conocer las fortalezas de uno mismo. Pablo decía, es que yo sé adaptarme en cualquier situación. Tenemos que ser unas personas adaptables. Tenemos que ser unas personas adaptables. Dice Pablo, yo sé cómo vivir en la pobreza o en la abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Otra versión dice, esta versión dice que todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Seguro has escuchado esta frase: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y sí, si trabajas en reconocer tus debilidades y tus fortalezas y las reconoces y las llevas a Cristo porque a Él pertenece, si mantienes tu mente ocupada, si reconoces que su paz puede hacerlo mucho mejor que tu mente humana, sí, puedes todo en Cristo. Pero muchas veces decimos esta palabra y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Más importante aún, las debilidades que nos afectan para trabajar inmediatamente en ellas. Recuerda lo que decía este maestro, decía: si las escondes y no trabajas para superarlas de alguna manera, cualquiera podrá usarlas en tu contra en cualquier momento. Jesús viene y dice algo más poderoso. Jesús viene y dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Así como era Toshiro, paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Cristo. Estamos para estar con Él y en Él. Y entender eso, amigos y amigas, de Impregnados Comunidad de Fe, nos hace cada día más y más y más y más fuerte. Así que si esto fue para ti y tú sabes que alguien más lo necesita, comparte y comenta. Nos vemos la próxima semana. Chao.